Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ministerio, Dando Frutos en el Desierto con Cristo, prédicas inspiradas por el Espíritu Santo. Bueno, hoy quiero hablarles de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Si tú eres un hijo de Dios, asistes a una iglesia cristiana, ya te has bautizado, ya tienes una intimidad con el Espíritu Santo, una amistad con el Espíritu Santo, ya eres nacido de nuevo, pues déjame decirte que el Espíritu Santo te va a regalar algún don, ¿no? Hay diversidad de dones, por lo menos debes tener un don. Y estos dones que el Espíritu Santo nos regala son dones que colocamos al servicio de los demás, ¿sí? No es para vanagloriarnos, no es para enorgullecernos, no, porque al fin y al cabo nosotros, así seamos hijos de Dios, vamos a ser pecadores siempre, ¿no? Tenemos esa tendencia a la maldad, al pecado, aunque nuestra vida ya no es la misma antes de Cristo y después de Cristo. Ya no vivimos igual que antes, ya somos libres del pecado, ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es nuestro amigo, nuestro consolador. A veces pecamos, ¿no? Entonces Él nos regala estos dones, no nos los merecemos, ¿no? Para que nadie se envanezca, ¿sí? Y estos dones tú los tienes que colocar al servicio de tu iglesia local, al servicio de los demás, no los tienes que esconder. Vamos a ver cuáles son esos dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, vamos a leer. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otro el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar estas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Bueno, entonces, una persona que es profeta tiene los dones de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus y palabra de profecía, hablar en lenguas y la traducción de orar en lenguas, ¿no? Un profeta por lo general tiene todos estos dones. Dios, pues yo tengo estos dones, Dios me los empezó a dar desde muy joven, desde que yo llevaba 3 años de cristiana, me empezó a dar los dones de profecía, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo para que vayan entendiendo de qué se trata cada don. El don de palabra de sabiduría es un mensaje que uno le da a una persona sobre el futuro, ¿sí? En estos días el Espíritu Santo me revelaba que una amiga mía tenía una inquietud sobre si se iba a casar, si ella no se iba a casar, si iba a tener hijos, si no, porque ella anhelaba casarse, pero no sabía si Dios le iba a dar esposo o no. Entonces el Espíritu Santo me decía que le dijera, y yo se lo dije, que le dijera que ella sí se iba a casar, que en 3 años iba a estar casada y que iba a tener 2 lindos hijos con su esposo. Entonces esto fue una palabra de sabiduría, una palabra del futuro que Dios me reveló para ella, ¿no? Esa es la palabra de sabiduría, una palabra del futuro. La palabra de ciencia o conocimiento es una palabra del presente, del hoy, ¿no? Del hoy. Por ejemplo, cuando tú vas a una cruzada cristiana
a un concierto cristiano y de pronto empiezan a orar por los enfermos y el pastor dice en el momento, o el salmista dice en el momento, hay una persona de blusa roja que tiene gastritis. En este momento Dios te está sanando de la gastritis, a ti que estás aquí en este concierto, o a ti que estás aquí en este seminario. Entonces, esa es una palabra de conocimiento, algo sobre el presente, algo de ahora. El discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es cuando Dios nos permite ver ángeles, nos permite ver demonios, nos permite saber qué demonios tiene una persona inconversa. Cuando uno habla con una persona inconversa y si el Espíritu Santo se lo revela o le muestra qué espíritu tiene esa persona, si tiene un espíritu de homosexualismo, de pedofilia, si tiene un espíritu de lujuria, de pornografía, si tiene un espíritu de prostitución, un espíritu de engaño, que esté en una secta, un espíritu de adivinación, un espíritu de violencia. El Espíritu Santo se lo revela, no todas las veces, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí me ha mostrado tal persona tiene tal espíritu, tal demonio. Y como les digo, a veces Dios nos permite ver los demonios, porque los demonios y los ángeles son invisibles, pero si Dios te los permite ver, ahí está el don de discernimiento de espíritus, si Dios te los permite ver, ¿no? Y te revela qué espíritu, qué demonio, qué atadura puede tener una persona. Bueno, entonces va el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, de conocimiento, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía. Estas son palabras de exhortación, consolación y edificación a una persona. En este don también Dios me ha usado mucho. Hay pues una palabra que una vez el Señor me daba a una persona que no se preocupara por su vejez, que Dios estaría con él, que no se preocupara que no iba a terminar tirado en la calle, durmiendo debajo de un puente, que así él no tuviera dinero, Dios siempre iba a estar al cuidado de él, que le iba a permitir tener una vejez digna, ¿no? Esta fue una palabra profética para esta persona en este momento. Y también me dijo que iba a vivir hasta los 73 años. Entonces, una palabra de don de sabiduría sobre el futuro y también una palabra de profecía de consolación, de que Dios iba a estar al cuidado de su vejez porque Dios no abandona a nadie. Así la persona esté sola, sin familia, Dios mandará a personas a que cuiden de esa persona en la vejez, ¿no? Esa fue una palabra de consolación que Dios me dio a este amigo mío, ¿no? Entonces, como les digo, espero que con estos ejemplos ustedes puedan entender cómo se utilizan los dones, de qué se trata. El don de orar en lenguas e interpretación de lenguas. Una vez yo estaba en la iglesia y yo saqué mi celular y le pedí el número telefónico a otros compañeros, ¿no? Que yo no los tenía. Pues pedí su número, lo guardé en mi celular en mi bolso, salimos de la reunión y al ir a mi casa pues no era tan de noche, eran como las 9 de la noche, no era tan tarde, la verdad. Al ir a mi casa yo tenía mi bolso hacia este lado y pasaba una moto y me arrancaron el bolso. Me arrancaron el bolso y ahí se llevaron pues mi celular. Yo llegué a mi casa asustada, yo no comí, estaba muy nerviosa. Entonces entré a mi habitación, respiré y empecé a orar en español. Empecé a orar en español. Le pedí a Dios que por favor, que yo pudiera dormir bien esa noche, que no sabía por qué me habían robado el bolso, que ahí estaba mi celular. Y bueno, empecé a orar, después empecé a leer la Biblia. Después de eso empecé a orar en lenguas angelicales. Cuando estaba orando en lenguas angelicales, Dios mandó a un ángel
a traer mi celular. Y ese ángel, mientras yo estaba orando en lenguas, ese ángel trajo mi celular y colocó en la Biblia mi celular, ¿no? Lo colocó prácticamente encima de la Biblia mía. Y yo me asusté muchísimo porque yo no pensé que cuando yo estaba orando en lengua, yo estaba pidiéndole a Dios que mandara un ángel a traer ese celular que me había robado el ladrón y me lo trajera el ángel y me lo colocara ahí encima de la Biblia. No pensé que yo estuviera orando eso en lenguas, en el espíritu. No pensé que, porque cuando tú oras en lenguas, oras misterios a Dios, ¿no? Misterios desconocidos para ti. Yo estaba orando en lenguas y cuando viene ese ángel y me coloca el celular ahí encima de la Biblia y yo empecé a temblar. Yo cogí mi celular, lo veía, yo temblaba, lo tiraba a la cama, lo volví a coger, lo temblaba y lo volví a tirar a la cama. Entonces ese fue un milagro que el Señor me hizo. De ahí me di cuenta, siempre oro en lenguas cuando estoy en mi tiempo devocional y yo les recomiendo a ustedes que le pidan a Dios el don de orar en lenguas y de interpretar las lenguas, porque cuando tú oras en lengua, oras misterios. Son cosas inimaginables que tú oras. Estás orando prácticamente milagros que tú no te atreverías a pedir, ¿no? Es muy importante que oremos. Yo creo que todo creyente debería orar en lenguas en su tiempo devocional, orar en español y un rato en lenguas, en español y un rato en lenguas. Entonces pídele a Dios el don de orar en lenguas que Él te lo va a dar, ¿no? Y la interpretación de lenguas, pues tú también se la pides al Señor cuando estés orando en lenguas en tu tiempo devocional, en tu tiempo de intimidad con el Señor. Otro don, estos dones si no los tengo yo, que son los dones de milagros, de sanidad de enfermedades, de fe. Todos tenemos una medida de fe, por supuesto, pero hay personas que tienen una medida de fe, un don de milagros, un don de sanidad de enfermedades, que oran por una persona paralítica y esta persona se sana, por personas que están con SIDA. Recuerdo que una vez yo estaba en el Coliseo, había ido un pastor y estaba orando por todos los enfermos y oró por personas que tenían SIDA y algunas de ellas se sanaron y yo no, pues increíble, Dios mío. Cuando yo tenía epilepsia, cuando yo sufría de epilepsia, el pastor Benny Hinn tiene el don de sanidad de enfermedades, ¿no? Lo estaba viendo yo en televisión y él empezó a orar. Yo coloqué la mano en el televisor y cuando ahí el Señor me sanó de epilepsia. Entonces, este pastor tiene el don de sanidades y milagros. Entonces, como te digo, no es el pastor el que hace los milagros, por supuesto que no, es Dios. Pero a cada persona, a cada creyente, Dios le da diversos dones. Don de sabiduría, que es una palabra del futuro. Don de conocimiento, que es una palabra del presente. Discernimiento de espíritus. Don de lenguas, interpretación de lenguas, poderes milagrosos, sanidades, ¿sí? Sanidad de enfermedades. Todo esto lo da el Señor para el beneficio de los demás, para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces mira qué don tienes tú y colócalo al servicio de tu congregación, ¿sí? Igual los talentos que el Señor nos da también son inmerecidos. Si tienes el talento para ser cantante, para ser doctor, para ser arquitecto, para ser escritor, el talento que tú tengas es para el servicio de la comunidad. Recuerde que los talentos y los dones no es porque seamos buenos, no es porque seamos grandes seres humanos, no. Los talentos y los dones Dios nos los da como regalos, ¿sí? Para que lo coloquemos al servicio de la comunidad y de la iglesia local donde estamos. Bueno, muchas bendiciones. Soy Erika Tapia Oficial. Les puedes seguir por TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Muchas bendiciones. Adiós.